Entonces, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? Vamos a hablar de qué es maltrato psicológico para teorizarlo un poco más, qué características puede tener. Algo que quise agregar que tocó muy por encima en el módulo que hablo de este maltrato es la historia de crianza de un adulto que ejecuta este tipo de maltrato. Importante que entendamos esto un poco más, no para verlo desde la culpa, sino desde una mirada mucho más compasiva. ¿Cuál es la relación entre el maltrato psicológico y las necesidades emocionales en niños, en adolescentes? ¿Y cómo se ve impactada esa relación de papá, de mamá con sus hijos cuando este maltrato psicológico sucede? Y veremos finalmente tipos de maltrato psicológico que se pueden evidenciar para tener presente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que tengamos ahí en cuenta? Pienso que es importante que tengamos en cuenta varias cosas. ¿Qué es maltrato psicológico? Digamos que es un tipo de maltrato. ¿Qué otros tipos de maltrato existen, Gina? En la primera unidad de este curso la encuentras. Ahí, digamos, estuve escribiendo todo ese todo ese curso completo, perdón, el año pasado. Entonces, ahí puedes ver qué tipos de maltrato existen. Existe físico, abuso sexual, que son los más comunes, pero existen otros que son muy desconocidos o que no son vistos como maltrato como este. Y como los otros tipos de maltrato los sufren niños y adolescentes en su hogar, ¿no? Entonces, se tiende a conocer con diferentes nombres. Cuéntame ahí en comentarios con cuál de estos tú lo has escuchado. Abuso emocional es uno de los nombres más, digamos, usados cuando hablamos de este tipo de maltrato. Negligencia emocional, maltrato emocional, abuso psicológico y todo en realidad significa lo mismo de lo que vamos a hablar hoy, sino que diferentes autores le dan estos nombres. Entonces es importante que tengamos ahí eso presente para que cuando encontremos información sobre abuso emocional, estamos hablando de maltrato psicológico. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí quiero arrancar con algo importante y es, en algunos hogares tienen la creencia de que el maltrato psicológico no es relevante, ¿cierto? Ay, Gina, es que no es para tanto. Pero en realidad, digamos, es mi mirada adultocentrista, es decir, enfocada en mis necesidades de adulto, en lugar de enfocarme en ese niño, en ese adolescente y lo que está evidenciando propio a su desarrollo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cuando a ti una pareja te humilla, te grita, te burla de ti, ¿sí? Por cómo eres, por cómo actúas. En realidad no es que te dijera esa persona que te dice eso, tú le dijeras, no, Gina, me siento mal porque me dijiste esto, y tú le dijeras, ay, pero es que no es para tanto, eres un exagerado, eres una exagerada. Eso seguramente te daría más rabia, ¿no? Entonces, qué importante es tener esto presente porque tendemos a normalizar el maltrato psicológico, ¿sí? Con frases como las que hablábamos ahorita, no es para tanto, pero en realidad sí es importante entrar a revisarlo, ¿listo? Entonces, ¿qué características puedo evidenciar cuando hablo de maltrato psicológico? Eso también, digamos, lo vemos de una forma muy encima en el curso. Daño a nivel emocional en niños y en adolescentes, que es lo que le dices lo haga sentir triste, enojado, con miedo, que le genere alguna emoción, ¿sí? Y a veces cuando decimos eso creemos que solo es que cuando genera una emoción es que le genera algo bueno. No, digamos cuando le genera un impacto negativo en sus emociones. Se siente frustrado, comienza a creer que no es capaz de hacer ciertas cosas, ¿sí? Segundo aspecto que es importante tener en cuenta, el maltrato psicológico, como cualquier tipo de maltrato, se realiza de forma frecuente, ¿sí? No es que, digamos, en estos días me ha tocado trabajar en casa, no he podido gestionar bien los tiempos y exploté y tal vez le hablé fuerte a mi hijo o le dije cosas feas que lo hicieron sentir mal. Es la única vez que ha sucedido, es importante modificarlo y hacer un ejercicio de perdón con ese hijo, pero
Importante saber que eso no es maltrato psicológico. Maltrato psicológico es cuando sea frecuente, no solo una vez en los 3 años que ha tenido de la crianza que yo le he impartido. Bueno, tercer aspecto, digamos que cuando una crianza es respetuosa, deja huellas, ¿sí? Porque deja un impacto positivo. Pero cuando una crianza no es respetuosa, es irrespetuosa, es basada en el maltrato, ¿sí? En el caso del maltrato psicológico, pues deja cicatrices a corto, a mediano, incluso a largo plazo. ¿Cuántos adultos tal vez no has escuchado tú que dicen, no, mira, yo me acuerdo que cuando era niña me gritaban, mi mamá me mandaba a un rincón, me decía, tú eres bruta, tú eres torpe, tú eres una fracasada, ¿sí? No vas a ser exitosa como tu hermana. Entonces ahí es cuando hablamos de esas cicatrices emocionales que van comenzando a gestarse. Otra cosa que es importante tener en cuenta es efectuada por un adulto de forma voluntaria o involuntaria, ¿sí? A veces esto pasa por que yo es lo único que conozco, Gina, porque a mí me criaron así, ¿no? Entonces ahí sería involuntaria. O a veces esto pasa, no, es que yo soy el adulto y tiene que ver quién es el que manda, entonces ya ahí puede ser un poco más voluntaria porque soy consciente, ¿sí? Y pues hace sentir mal a ese niño, a ese adolescente, entonces es importante que tengamos eso presente. Perdón. Entonces, el daño emocional dependerá del grado de confianza y el tipo de vínculo que tenga quien lo realiza. Descompongamos eso y no es lo mismo que, digamos, lo ejecute, por ejemplo, digamos, yo tengo 6 años, soy una niña de 6 años, no es lo mismo que ese maltrato psicológico lo realizara mi abuela y la veo una vez al año, no tenemos una relación de confianza ni cercana, versus si, digamos, en lugar de que lo hiciera ella, lo hiciera mi mamá, mi papá, con el que vivo, con el que el vínculo es más fuerte, ¿sí? Con el que hay mucha confianza. Si ellos lo realizan en mi contra, pues va a tener un daño emocional más fuerte en mí, ¿sí? Entonces puede ocurrir solo o en compañía de otros tipos de maltrato o de abuso, ¿sí? Es decir, a veces el maltrato psicológico sucede también en compañía de maltrato físico o de abuso sexual o de otros tipos de maltrato que de eso no voy a profundizar porque lo tocamos a detalle en la unidad 1 de nuestro curso. Pero qué importante es tener eso presente porque a veces metemos todo en la misma bolsa y es porque es bueno aclarar qué tipo de maltrato es cada cosa lo que está pasando para saber, ok, ser conscientes, esto está dejando unas secuelas en mis hijos, es importante entrar a cambiar, ¿no? Entonces revisemos ahora lo que quise agregar el día de hoy es esa historia de crianza. Digamos que básicamente hace unos días en un espacio yo lo decía y es, los seres humanos aprendemos sobre crianza no cuando soy adulto, soy adulta y tengo mis hijos, no. Nuestra primera experiencia de crianza, ¿cuándo es? Cuando yo fui niño, cuando yo fui niña, cuando fui un adolescente, cuando yo estuve bajo el cuidado de uno o más adultos. ¿Sí? Esa es la primera vez que yo aprendo, la primera experiencia que me permite aprender sobre crianza. ¿Sí? Entonces, quiero que te preguntes mentalmente en tu cabeza, ¿cómo fue tu crianza? Pero no digamos para verlo desde la culpa, desde el juicio, sino desde una mirada, digamos, mucho más consciente y es, hubo gritos, hubo humillaciones, te hicieron sentir inferior de una forma o de varias. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Sí? ¿Qué es lo que más recuerdas? Momentos dolorosos que te causaron sufrimiento, por tanto, dejaron cicatrices, o más bien fueron momentos felices que recuerdas y generan una sonrisa cada vez que los mencionas, que vienen a tu mente.
¿sí? Entonces, digamos, quiero que nos quedemos un momento en esto porque básicamente a esto me refería cuando te decía al inicio que tuviéramos una mirada compasiva. Y es, no vamos a hablar de que está bien o que está mal. Lo importante aquí es, ok, hasta este momento, de lo que hemos hablado y seguiremos hablando en esta clase de hoy, puede que haya una o varias cosas, tal vez tú estás haciendo con tus hijos. Ok, primer ejercicio de conciencia. Segundo ejercicio, importante entrar a revisar hasta qué punto eso también lo hicieron contigo en tu propia crianza. Porque si lo hicieron contigo, quedó de cierta forma tatuado o grabado en tu cerebro en los lugares más inconscientes, ¿sí? Entonces solo estás haciendo lo único que conocías, ¿sí? Importante entonces darnos de cuenta de esto porque inicia desde un trabajo desde adentro. Cambia el adulto para que cambie el tipo de interacción con los hijos y sea mucho más respetuoso y mucho más amoroso, ¿no? Entonces ahora sí hablemos de cómo es entonces esa relación de este maltrato psicológico con las necesidades emocionales. Hablamos que cuando a corto, mediano o largo plazo se impacta de forma que se genera un daño emocional o una cicatriz en tus hijos, ahí hablamos de maltrato psicológico, ¿cierto? Sea algo involuntario o algo voluntario. Entonces, este tipo de maltrato normalmente surge porque un adulto tiene un vínculo que está roto o que no existe con sus hijos, ¿sí? Entonces, básicamente, de lo que yo percibo es que son adultos que sienten una frustración muy alta ante una o varias necesidades que evidencia su hijo. Ay, Gina, es que llora mucho, es que tira las cosas, es que es grosero, es que. ¿Sí? Entonces usan este tipo de maltrato como el medio para dejar de sentirse así, para dejar de, ay, no, es que me está dando dolor de cabeza que anda desde hace 2 horas con pataleta, o está gritando, o está tirando cosas, o está haciendo, ¿sí? Pero sin considerar las secuelas que esto puede dejar en sus hijos. No, yo quiero sentirme mejor, ya me está dando dolor de cabeza todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Te traigo esta imagen porque básicamente vemos la situación como si fuera un iceberg y solo viéramos la punta de ese iceberg. ¿Sí? ¿Y qué es importante aquí? Ir más allá, ir a las profundidades. ¿Por qué? Porque digamos, cuando vemos solo la superficie de la situación en los mal llamados malos comportamientos, ¿sí? Olvidamos las necesidades que tienen tus hijos por su edad. Necesidad de pertenecer, sentir que pertenece a un lugar o a una familia, ¿sí? Necesidad de estructura a través de las rutinas, necesidad de aceptarse, necesidad de ser importante, de aprender, de reconocer o sentirse reconocido cuando tiene logros. O poco a poco va aprendiendo a ser exitoso en algo, ¿sí? Entonces, importante tener eso en cuenta porque vemos solo la capa, ay no, es que quiero que deje de llorar, entonces lo grito, lo humillo, lo insulto, lo etiqueto, lo comparo, ¿sí? Eso nos desconecta o aleja por completo de los hijos, y digo yo en muchos espacios, pero debajo de todo eso hay una o varias necesidades que no están siendo cubiertas, ¿sí? Importante tener eso presente y es bueno comenzar a revisar eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo puede ser la relación de papá, de mamá con esos hijos cuando dentro de casa se dan con frecuencia ese maltrato psicológico? Digamos que como yo lo percibo, hay dos caras de la situación. Lado uno, desde la mirada del adulto, ¿cómo se ve esto? Lo hace como la mejor forma de crianza o de obediencia. Mira, necesito que me obedezca esto, me ayuda para que lo haga, listo. Lado 2, desde la mirada de tu hijo, niño, niña, adolescente, que comienza a pensar, yo le hago caso a mi mamá por miedo, ¿sí? No por amor, no por respeto, algo que llaman obediencia ciega. Y es que básicamente por evitar
En este caso es de maltrato psicológico. Prefiero hacer las cosas que papá o mamá me dice si no quiera. Me da miedo cuando no hago las cosas, cómo reacciona a lo que me dice. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, esto es un estilo de crianza autoritario, básicamente. Yo muchas veces he dicho que es como si estuviéramos en una academia militar, ¿no? Aquí soy el adulto, tú tienes que hacer lo que yo haga, lo que yo diga. Te va a hacer el miedo, en el chantaje, en la manipulación, ¿sí? Así que quiere que sí le dé una razón verdadera para llorar. Ah, no, es que, doctora, ahora resulta que mi hijo, siempre que yo le digo, eres un inútil, llora. Y lo hace por manipularme, lo hace por querer chantajearme. Hay una relación vertical, ¿ya que me refiero con esto? Hay un adulto, ¿cierto? Que asume que tu hijo tiene que estar aquí abajo simplemente obedeciendo y haciendo así. Y lo voy a hacer. Y pues digamos que el desarrollo de tus hijos no es lineal, es decir, se esperan ciertas cosas que sucedan, pero no va a suceder en todos los niños ni adolescentes del mundo a la misma edad, porque sus ambientes son distintos, porque las circunstancias son distintas, en fin. Entonces, él está arriba, el adulto, y el niño está abajo, o el adolescente. Simplemente yo ordeno, yo obedezco, pero ahí no se siente cercano, no se siente en confianza con ese papá, esa mamá o ese cuidador que está a cargo. Bueno, importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que hablamos ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta hoy para cerrar? Y es los tipos de maltrato psicológico, lo mismo que hablábamos ahorita. Revisar es una mirada compasiva cuál o cuáles consideras que realizaron contigo cuando eras pequeño o eras adolescente y cuál tal vez estás realizando tú o tu pareja con los hijos. ¿Sí? Entonces, el primero es el rechazo o esa degradación hostil. Digamos que básicamente es cualquier acto que hace el adulto para que el menor se sienta ignorado, inferior, humillarlo frente a los demás. Ay, pero es que eres una tonta. Mira lo que hiciste. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Que no tienes cerebro? Y digamos, a veces hay mamás o hay papás que dicen eso, ¿no? Y suena fuerte, pero sucede. ¿Qué otra cosa, digamos, puede suceder? Y es diciéndole que va a sufrir algún tipo de daño o de abandono o de peligro si no hace caso, ¿no? Ah, no, Gina, es que si sigues así desobediente o con esas pataletas, voy a llamar al coco para que te lleve, ¿sí? Y ese tipo de, digamos, de cosas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el que conocemos como aislamiento, ¿sí? Digamos que hay básicamente evitar que el niño, que el adolescente tenga contacto con otras personas, sean de su edad o sean adultos, ¿sí? Entonces miren lo fuerte que esto puede llegar a ser. Tienden a hacerlo a veces mucho con chicos que tienen algún grado de discapacidad, por el miedo, por el temor a que se burlen de ellos y todo ese tipo de cosas, aislándolos de su entorno por completo, ¿no? Entonces, qué importante es tener eso presente.
Siguiente, entonces, el siguiente es el que conocemos como explotación, corrupción, trabajo infantil, y es promover conductas inadecuadas al niño, al adolescente, llámese autodestructivas para hacerse daño, llámese delictivas, llámese antisociales, llámese cosas que digamos no están adaptadas para ellos, no son propias de la infancia, no son propias de la adolescencia, ¿sí? Y finalmente, entonces tenemos el que se conoce como uso de castigo, por ejemplo, a veces que pasa como esa niña que los obligan a hacer cosas que los lastiman, permanecer arrodillados hasta que se sientan, mantener los brazos extendidos por un tiempo hasta el grosero y resulta que muchas de las cosas que suceden son propias de su desarrollo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, digamos que es importante tener todo este tipo de cosas presentes porque en realidad va mucho más allá de lo que uno piensa cuando se habla de maltrato, ¿sí? Entonces, es importante tener ahí eso en cuenta. Y próximamente nos veremos en una nueva clase. Bueno, un abrazo. Chao.